por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer 5 observaciones puntuales con respecto a este presupuesto. El primero es que tenemos muchas inconsistencias macroeconómicas entre lo que el presupuesto plantea y la realidad económica del país. Y eso puede llevar a que tomemos decisiones equivocadas, apreciados senadores. Para empezar, las expectativas de crecimiento económico con las que está construido este presupuesto cada vez más se alejan de las proyecciones que tienen organismos internacionales y el propio Banco de la República. Estamos viendo además un grave deterioro de la confianza del consumidor, de la confianza del sector industrial, de la producción industrial, de la producción agrícola. Y agréguenle a esto, apreciados senadores, que las expectativas que tiene hoy el gobierno en materia de déficit fiscal se van a agravar. El gobierno plantea un déficit del 3.6% del PIB para este año, pero vamos a estar en el borde del 4% y le van a dejar al próximo gobierno la difícil tarea de llevar eso al 1% en el 2022 en uno de los ajustes más severos que haya conocido este país. Pero además ahora el gobierno también sale a hacer gran alaraca por la reducción del déficit de cuenta corriente. No nos engañemos, senadores. Esa reducción no viene vinculada a ninguna gran política macroeconómica, sino a la desaceleración que ha tenido la economía colombiana. Y por otro lado, el déficit de la cuenta corriente, acompañado con el déficit comercial, sigue presentando graves preocupaciones. A mí me parece muy importante también que se le diga al país, señor ministro, las expectativas que hay sobre el sector petrolero, porque el marco fiscal de mediano plazo ha fijado unos aportes anuales en los próximos 10 años que pueden superar los 6 o 7 billones de pesos. Y que usted sabe perfectamente que con la tasa de crecimiento del 14% implica que el país tiene que aumentar sus reservas en más de 2.000 millones de barriles. Y eso también tiene que ir vinculado con una producción de cerca de 900.000 barriles día. Algo que hoy no se ve realista y algo que va asociado también con una serie de acciones en materia de perforación que implica abrir debates muy serios en materia ambiental. Grave que estas cosas se estén inflando de esa manera. Pero quiero pasar a un segundo punto, señores senadores. Este presupuesto aumenta el funcionamiento en un 5% y reduce la inversión en un 3%. Pero qué doloroso es que se aumenten 7.000 cargos a la rama ejecutiva por un valor de 786.000 millones de pesos. Que claro, el ministro va a decir que es parte de un ejercicio de formalización de aquellos que estaban en un régimen contractual distinto. Yo pregunto, ¿no será más bien responsabilidad del gobierno optimizar esos recursos después de los 18.000 cargos que se le habían agregado a la rama ejecutiva hasta hace 2 años y que se comprometieron a que no iba a seguir incrementándose por esa vía de la modificación contractual? Eso deberíamos estar exigiéndolo en este momento. Pero yo quiero también dejar planteados acá unos temas sectoriales, para darnos cuenta que una cosa es el discurso y otra muy distinta el recurso. Aquí se habla mucho de la reforma del sector rural, se habla mucho de los acuerdos, se habla mucho del campo como la gran autopista del progreso. El presupuesto del sector rural total tiene una reducción del 22% y del 26% en inversión, pero le aumentan la nómina un 13%. Fíjese, doctor Ángel Custodio, lo paradójico. Ahora, el sector transporte, con todas las expectativas que había en el plan de vías, en el Invías, tiene una reducción del 12% en el presupuesto total. El presupuesto del deporte una reducción del 6%, el de ciencia y tecnología, lo cual ratifica que no se cumplen ninguna de las metas de la tal locomotora, es de una reducción del 11%. Y aquí se hacen una serie de compromisos en París, el gobierno los anuncia con bombos y platillos y vemos una reducción del presupuesto del sector ambiente del 8% y en materia de inversión del 19%.
Eso para que nos demos cuenta que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pero ahora hablemos de las regiones, porque no podemos dejar de hablar del presupuesto regionalizado. Aquí hay departamentos que, por ejemplo, con respecto al 2016, no sé si por acá está el senador Velasco, pero la senadora Paloma sí está, el Cauca, una reducción del 15% con respecto al presupuesto del 2016 en el regionalizado, con todos los problemas sociales que estamos viendo todos los días. Cundinamarca, senador Restrepo, una reducción del 14% con respecto al 2016. Estamos viendo, por ejemplo, departamentos aún con mayores necesidades y que hacen parte de cualquier estrategia de consolidación de presencia del Estado, como el Guainía, una reducción del 56% con respecto al 2016, el Guaviare del 44%, senador Honorio, el Magdalena del 18%. Entonces uno se pregunta, ¿aquí cuál es la agenda real del gobierno? San Andrés y Providencia, con todas las necesidades que tiene, una reducción del 12% del presupuesto regionalizado con respecto al año 2016. Eso nos demuestra que aquí ni se le está cumpliendo a los sectores, ni se le está cumpliendo a las regiones. Y además, la consistencia macroeconómica de este presupuesto es profundamente débil. Y además el endeudamiento del país sigue creciendo a niveles preocupantes. Las vigencias futuras ya son 10% del PIB. Y el gobierno nos va a dejar enquistado acá una bomba de tiempo porque tampoco se ve en el presupuesto cómo se van a abordar necesidades tan grandes como las que se vienen en materia de reforma pensional, donde nunca se quiso siquiera tocar por parte del gobierno una reforma. Tenemos un déficit en el sistema de transporte masivo nacional, en todos los programas que supera los 5 billones de pesos. Tenemos un déficit en el sector de la salud que supera los 6 billones de pesos. Y ojo con lo que les voy a decir, aquí no se ha hablado nada del déficit que le está dejando Electricaribe al gobierno nacional. Entonces, yo creo que aquí el gobierno no puede seguir haciéndole trampas a este país y a este Congreso. 11 billones de pesos es lo que se considera que puede llegar a costar la situación de Electricaribe para los colombianos. Entonces yo creo que este presupuesto, una vez más, es un monumento al derroche, al mal gasto, es un monumento a la mala asignación, es un monumento a la mala focalización y está dejando a este país en una situación de inmensa vulnerabilidad fiscal para el año 2018 y los años venideros. Por eso, señores senadores, el Centro Democrático no acompaña este presupuesto y votará negativamente esta iniciativa, porque aquí lo que estamos viendo nuevamente es la consumación de lo que ha sido un gobierno que engaña al país, que promete, que incumple y que no le asigna a los sectores y a las regiones los recursos necesarios, pero comete la desfachatez de aumentar los gastos de funcionamiento, de engrosar la nómina y de premiar en vísperas de elecciones a unos sectores políticos. Muchas gracias. Muy bien.